Buenas horas, niños. Vamos a continuar con los ángulos, pero ahora ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una secante. Bueno, espero que los ejercicios que a continuación te brinden te sirvan para que afiances lo aprendido en clases. Muy bien, vamos con el primer problema. Nos piden calcular x en este gráfico. Siempre hay que observar para saber qué es lo que tenemos y de ahí aplicar las propiedades características de ángulos entre paralelas cortadas por una secante. Entonces no te olvides que este ángulo con el de acá son iguales porque son opuestos por el vértice. Entonces pongo 75 y ahora estos ángulos, la suma, se pueden aplicar y se convierten en ángulos suplementarios por ángulos conjugados internos. Entonces la suma de estos dos ángulos de 75 más x más 43 debe ser igual a 180 grados por ángulos conjugados internos. Entonces sumamos 75 más 43 es 118, más x es igual a 180, pasaría a restar al otro miembro 180 menos 118, por lo tanto x es igual a 62 grados. Totalmente sencillo, aplicando las ecuaciones que ya hemos visto en clases pasadas. Segundo ejercicio, calcular x. Nos dan los ángulos, siempre hay que conocer los tipos de ángulos que hay entre las paralelas. Mira, observa lo que voy a hacer aquí. Observando la gráfica, yo me doy cuenta lo siguiente, que este ángulo de acá con este acá son iguales porque son opuestos por el vértice. Ahora, estos ángulos de acá son ángulos correspondientes y por ser correspondientes son iguales. Entonces x más 53 es igual a 158. Este 53 de lo que está sumando pasará al otro miembro restar y quedaría que x vale 105 grados. Problema número 3. Si las tres rectas L1 es paralelo a la recta L2 y paralelo a la recta L3, calcular x menos y. Aquí hay tres rectas paralelas. Lo que voy a hacer aquí en la recta L2 es prolongarla de manera tal que pueda aplicar las propiedades de las rectas paralelas. Mira, ve, el x con el 20 son ángulos conjugados. Entonces, por ser conjugados internos, la suma es igual a 180 grados. Entonces, x más 20 es igual a 180 grados. El 20 pasa a restar al otro miembro. 180 menos 20, la respuesta sería de x 160. Ahora, necesito hallar el valor de y porque me piden x menos y. Ya tengo x. Y lo voy a hallar en la recta L1 con la recta L3 paralelas. Entonces, estos ángulos también son suplementarios. Quiere decir la suma de ¿quién? De y más 40 más 20 es igual a 180. ¿Por qué 40 más 20? Porque todo este ángulo es la suma de 40 más 20. Entonces, y más 40 más 20 es 60, pasa al otro miembro a restar, sería y es igual a 180 menos 60. 180 menos 60 sería 120. Ahora resto lo que me piden, x que es 160 menos y que es 120. La respuesta sería 40 grados. Problema número 4. En la figura L1 es paralelo a L2 y paralelo a L3. Calcular x. Lo que hice en el ejercicio anterior, voy a prolongar en este caso la recta L1 y la recta L3. Prolongamos de manera tal que tengamos los ángulos conocidos entre las paralelas. Muy bien, observando el gráfico, mira, el ángulo de acá con el que está aquí, con todo esto son iguales, pero necesito conocer todo este ángulo. Entonces observa aquí entre la recta L1 y la L2 que son paralelas. Estos dos ángulos de acá son conjugados. ¿Cuánto deben sumar? 180 grados. Entonces, ¿cuánto le está faltando? 80 grados. Ahí está, 100 más 80 sería 180. Entonces, como te decía, todo este ángulo 115 es igual a todo este ángulo. Entonces, como queremos hallar este ángulo total, sería la suma de los valores que hay. Entonces digo, 80 más x es igual a 115, porque son ángulos alternos internos. Entonces, esto pasaría a restar al otro miembro, el 80, y me quedaría 115 menos 80, x vale 35. Problema número 5. Calcular x si L1 es paralelo con L2. Muy bien, yo observo que aquí hay prácticamente son las bisectrices. Esta es una propiedad, pero bueno, vamos a demostrar la propiedad. Este ángulo x con el de acá son iguales porque son opuestos por el vértice. Entonces, para hallar x por propiedad es la suma de alfa más beta. X es igual a la suma de alfa más beta. Entonces, hallando alfa más beta, voy a hallar el valor de x. ¿Cómo lo voy a hallar? En esta secante, mira, esta es la secante. La suma de todo este ángulo más todo este ángulo debe ser 180 grados porque son ángulos conjugados internos. Entonces 2 alfa, que es todo el ángulo, más 2 beta debe ser igual a 180.
por ángulos conjugados internos. Tienen en común todo mitad. Mitad de 2 alfa, mitad de 2 beta, mitad de 180. Entonces me quedaría mitad de 2 alfa, alfa, más mitad de 2 beta, beta, mitad de 180, 90. Por lo tanto, el valor de x como alfa más beta es igual a x, sería 90 grados. Problema número 6. Calcular x en este gráfico. Miren, observen. Mira, el ángulo de acá con el que está acá por esta secante son iguales porque son alternos internos. Por lo tanto, ese ángulo también vale 32 grados. Ahora, esto es un ángulo llano. Eso ya lo hemos visto en los ángulos. Todo esto debe sumar 180 grados. Entonces, manos a la obra. 32 más x más 90 debe ser igual a 180. Resolvemos la ecuación. 90 más 32 reducimos. Es 122 más x es igual a 180. Este 122 pasará al otro miembro a restar y tengo que 180 menos 122, x vale 58 grados. Esa sería la respuesta al ejercicio número 6. No te olvides, todo es observación. Pasamos al siguiente ejercicio. Número 7. En el gráfico también calcular x. Similar al anterior, sino que está girada la figura. Observa. El ángulo de acá con el ángulo que está acá, con el ángulo que está acá, son conjugados externos. Entonces, ¿cuánto deben de sumar esos ángulos conjugados externos? 180. Entonces, ¿cuánto le falta para hacer 180 grados? Le falta 59 grados. Entonces, ya está. Una vez que hallamos este ángulo, entonces todo este ángulo de acá debe sumar 180 porque es un ángulo llano. Entonces decimos x más este ángulo, no te olvides que esto significa 90 grados, más 59 grados es igual a 180. Entonces, x 90 más 59 es 149. Pasará al otro miembro a restar. Entonces tenemos que x es igual a 180 menos 149. La respuesta sería 31 grados. Problema número 8. Calcular x en el gráfico. Miren, observen, este ángulo de acá con el que está aquí son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales. Ahora, estos dos ángulos son conjugados internos. La suma de estos dos debe ser igual a 180 grados. X más 9, que es el ángulo de acá, más 142 es igual a 180. Reduciendo, aquí sumando, va a pasar el otro miembro. Si 9 más 142 y 151 positivo, pasa con negativo. Entonces 180 menos 151, la respuesta sería 29 grados. Problema número 9, tenemos calcular x también en esta figura y este ejercicio también es sencillo. Observamos que estos son ángulos correspondientes. El tipo de ángulos son ángulos correspondientes, por lo tanto los ángulos correspondientes son iguales, entonces digo x menos 21 es igual a 70. Este 21 lo que está con menos pasaría a sumar, la respuesta sería 91 grados. Espero que hayas comprendido. Nos estamos viendo en un próximo video. Recuerda que conociendo las propiedades podemos lograr el resultado correcto. Muchas gracias por tu atención. Me despido. Soy el profesor Roberto Hoyos Gálvez y nos vemos hasta la próxima.